A ver si empieza esta grabación para que no quede fuera. Vimos las motivación extrínseca, tanto desde el punto de vista de la etología animal, la continuidad evolutiva, y desde el aprendizaje en el capítulo 7, que son formas de motivación inducidas por estímulos externos, refuerzos y tal. Y vamos a ver en el capítulo 8, en este, la perspectiva más actual, cómo la motivación depende principalmente de cómo interpretamos las situaciones, nuestra expectativa, nuestras metas, ¿no? Este tema, a su vez, tiene la teoría que utilizaremos en la práctica 2, que tiene que ver con la teoría que veremos aquí, la autodeterminación, y con las técnicas de medida. Por lo tanto, si hoy podemos, vamos a ver el tema 8 y vamos a ver la práctica. Y lo que quede, las técnicas de medida, los ámbitos de aplicación, que son dos temas bastante menores, los veremos la semana que viene en el último tutorial. Así pues, ahora vamos a empezar con la cognición y en su momento, cuando aparezcan variables de la práctica, yo lo señalaré, pasaremos a ver la práctica en sí, si da tiempo, espero que sí. Primero, si veis el tema, veis que hablamos de que ahora ya no estamos en el paradigma estímulo-respuesta, sino que tenemos que asumir que hay variables intermedias, cognitivas, que la información exterior no viene tal cual, que la interpretamos, la transformamos, la utilizamos, y estas variables no las vemos, pero por supuesto hay que tenerlas en cuenta, y esto es lo que hacen todas estas teorías. Somos agentes activos en el sentido que no solo reaccionamos a la realidad, sino que la reconstruimos, la transformamos, y la reconstrucción tiene un significado concreto. No basta con una descripción externa de los hechos o de los estímulos, sino de cómo los vive cada persona. Esto es el paradigma actual en el que hablaremos principalmente de dos variables, planes y metas, que son nuevos, que los vimos que los introducía, bueno, Hull introdujo el incentivo. ¿Os acordáis en otra práctica que decíamos? No solo es lo que yo consigo, sino la valoración que hago de lo que yo consigo, y la valoración de incentivo depende de mi experiencia previa, o sea, depende de mí, es algo personal. Pues aquí también decimos que como agentes activos, nuestra motivación depende de nuestros planes. Es decir, yo estoy en una situación y quiero llegar a otra y hago mi secuencia de qué tiene que ocurrir. Aquí veremos un par de autores como Tolman y Lewin que veremos ahora. Y las metas, a diferencia de los planes, que serían más bien, tengo que llegar a un sitio, a ver cómo lo hago, las metas es que tú mismo te propones el sitio, es decir, tú mismo te distorsionas la realidad y dices, bueno, yo estoy aquí, pero no quiero estar aquí, voy a irme a otro sitio. Y te haces tu propia discrepancia y te planteas la forma de superarla. Al principio de la psicología cognitiva se plantearon varias teorías de qué estaba ocurriendo en la mente, o sea, qué ocurría en la mente para elaborar un plan y tal. Bueno, ahí nombra alguno así muy por encima, pues Miller, Galante y Priman hablaban de test, operación, test, y vas mirando, vas viendo si has logrado el objetivo, cuando lo has logrado, éxito, salida. Bueno, no la nombra aquí, solo la nombra por encima. Lo dejamos por encima, no pasa nada, pero eso, planes y metas, que son representaciones mentales de lo que hay ahora, de lo que quiero, del gap que hay entre lo de ahora y lo que quiero, la distancia que hay, por lo tanto, el esfuerzo y la energía que tengo que poner y hacia dónde tengo que ir. El componente motivacional básicamente es cognitivo. Para estos autores, aunque, a ver, ¿cómo lo he puesto aquí? Aunque la mayoría de las acciones, hay algunas acciones automáticas, por supuesto, hay reacciones automáticas y hay motivación que responde simplemente al refuerzo, pero la inmensa mayoría de lo que hacemos son acciones controladas, que responden a este esquema. Lo más importante. Entonces, según Riff, nos dice que cuando una meta es
es eficaz. O sea, cuando yo quiero conseguir algo, ¿en qué medida es más motivadora, en qué medida es menos motivadora? ¿Cuándo me pongo más energía, ¿no? Tanto si es activa como reactiva. Activa es cuando me planteo una meta, yo creo la discrepancia, y cuando hago un plan es como que estoy reaccionando a un problema más reactivo. Pues los dos, ¿cuándo son más eficaces? Bueno, pues aquí he tratado de resumir un poco estos párrafos de la página 185. Cuando yo tengo una meta o no la tengo, si tengo un propósito claro, mejor. Si además lo he decidido yo, estoy involucrado en la decisión o más o menos estoy involucrado, mejor. Si además me dicen cómo voy, me dan retroalimentación. Si el que ha propuesto la meta o el mío incluso, ¿no?, es creíble o no. Si alguien te dice tú puedes. Luego la dificultad, que esté en los parámetros, ni muy fácil ni muy difícil. Lo muy fácil tampoco motiva. La especificidad, una meta específica muy clara, lo que quiero, que haya cierto desafío, me hará poner más fuerza y persistencia. Y luego los recursos. Si creo que tengo recursos, si no, no me pongo en marcha tampoco, ¿veis? Eso es bastante lógico. Entonces vamos a ver un par de autores ahora. Vamos a ver a Lewin y a Tolman, que son los primeros que entran en esta línea cognitiva. Y Lewin tiene algo muy concreto que es el teoría de campo de fuerza, que aunque hay muchas palabras ahí, creo que se explica muy fácil con una analogía con la física. Si tú tienes muchas partículas en un sistema, ¿no?, tienes un globo lleno de partículas que se mueven en diversas direcciones, cada dirección sería como una especie de vector de fuerza, ¿no? Pues si tú sumas y restas los vectores, matemáticamente hablando, al final el conjunto se mueve en una dirección u otra. Pues para Lewin, la motivación humana funciona así, solo que estas flechas internas las propongo yo. Yo soy una persona activa que me propongo metas. Por supuesto, afuera también hay cosas que me atraen. Y la suma, el sumatorio de todo eso, tanto de las metas internas como las externas, generan un ambiente subjetivo. Este globo es una especie de yo, que por supuesto depende de mí, es subjetivo, no es algo que se pueda objetivar, y mi conducta depende de quién gane, el resultante dinámico de todas esas fuerzas. Y bueno, es cuando hay una necesidad o yo me planteo una meta, se genera una tensión, algo que me falta, fuerzas que desequilibran. Entonces la conducta trata de reducirlo y si llegamos a la meta, se reduce. Las tareas inacabadas, lo que tengo pendiente, están delante en la agenda, es más accesible que las tareas acabadas que reducen la tensión y desaparecen. Se entiende lo de Lewin, ¿no? Es una especie de campo de fuerzas, toda la motivación humana. Y todo ese campo de fuerzas se desenvuelve en lo que se llama el espacio vital, que el movimiento depende pues, de la distancia del sujeto a la meta, que es algo subjetivo. Espacio vital, campo de fuerza, Lewin. Tolman, otro de los iniciadores en los años 50, habla de conductas propositivas, es decir, dice que las personas y los animales no hacemos las cosas solo de forma reactiva, sino que tenemos propósitos más globales y que aprendemos en función del final, de la meta, no del camino, de una forma automatizando reacciones. Y hay una prueba, un concepto suyo y una prueba que es el mapa cognitivo, que es importante. Una rata aprendía un camino y le ponías un obstáculo y aprendía a ir a dar la vuelta. Es decir, la rata no aprende a ir hacia la comida de una forma recta, se aprende de la forma de esto y la tiene en su mente y su meta es esta y es capaz de modificar los planes en función del propósito porque tiene un mapa cognitivo que es una variable interna. Si este laberinto que se aprende la rata
aprende a hacerlo andando. Según las teorías de aprendizaje, yo he aprendido a andar un camino. Pues ese laberinto lo inundaban con agua y la rata sabía hacerlo andando. Es decir, la rata no tiene una secuencia de pasos en la memoria, tiene un mapa cognitivo, que es muy diferente. Entonces, la propositividad, los mapas cognitivos y esta palabra, concepción molar de la conducta. Yo no aprendo paso a paso, aprendo que debo recorrer un laberinto para conseguir la comida. En general, no qué pasito hay que ir o qué esquina hay que ver. Es molar quiere decir global. No aprendo pequeños detalles, aprendo grandes propósitos. ¿De acuerdo? Tolman y Lewin. Mapas cognitivos, todo esto de los propósitos nace en esos libros, es decir, Tolman, como Lewin, habla de la forma en que se decanta uno para hacer una cosa, solo que Tolman incluso es más a largo plazo. Lewin, si os fijáis, el campo de fuerza es como que me guía ahora mismo. En cada momento voy para aquí o para allá. Para Tolman podemos hacer propósitos a largo plazo, ir de momento en una dirección contraria, como en el laberinto, para que al final lleguemos a donde tenemos que llegar a más largo plazo. Bueno, pues admite un poco más. Ven, todos estos inicios de la psicología cognitiva de los años 50 del siglo XX desembocan en toda una serie de teorías que son las que vamos a ver en el tema más a fondo, que son las teorías que se han llamado en conjunto de expectativa-valor. ¿Por qué? Porque todas ellas tienen en cuenta esos dos variables. Lo que yo espero o creo que puedo hacer y lo que me gusta es la meta, el valor que tiene para mí esa meta. Estas teorías se suelen basar en esas dos patas. Mi valoración de la situación para ver si hay alguna posibilidad de que yo consiga lo que quiero y cuánto quiero lo que quiero. Y esas dos patas generan la motivación de cada situación. Estas teorías de expectativa-valor, o sea, la expectativa sería la probabilidad de lograr una meta y el valor, la valencia, la utilidad de la meta. Bien. Una de ese tipo es la de Bandura. Y Bandura nos hace una distinción que es más o menos importante de las expectativas. Para él hay dos tipos de expectativas. La de resultados, yo creo que va a salir esto o lo otro. Y la de eficacia. Seré capaz yo de hacer lo que hay que hacer para llegar a ese resultado. Y en función de eso, se dará o no se dará la conducta. La expectativa de resultados depende de lo de fuera, ¿no? De si yo antes he llegado a ese resultado a menudo, si veo que la gente que es parecida a mí llega ahí también, si la tarea es muy difícil, si me gusta, si la personalidad. Y la de eficacia depende de mi capacidad, de ver si yo tengo esa capacidad, si gente parecida a mí en cuanto a capacidades también llega, si me dicen que puedo, en fin, así de cosas. Pero que las dos juntas sería parecido a lo que hablamos de expectativa-valor. ¿Os dais cuenta? Cada teoría les llama de una forma diferente o parecida. Al final la fuerza es expectativa por valor. La conducta depende de la expectativa y el valor, y según el resultado, yo voy construyendo mi propia teoría para el futuro. Si me va bien, si me va mal, veremos, atribuyo el resultado a un proceso. Eso se llama proceso de atribución. Tú fíjate que si una cosa te sale bien y lo atribuyes a que tú eres bueno en eso, probablemente la repetirás. Pero si lo atribuyes a que has tenido suerte, probablemente no lo intentes muchas veces más. Tan importante es el resultado de una atribución, el por qué crees que ha ocurrido. ¿Vale? Eso lo veremos ahora. Antes vamos a ver la indefensión aprendida, que es un caso especial de
las teorías de expectativa-valor. Esto lo descubrieron ya los conductistas en el aprendizaje, cuando un animal, las consecuencias en el laboratorio no dependían de su conducta y había consecuencias negativas que no estaban bajo su control, es decir, de vez en cuando le ocurría algo malo, hiciera lo que hiciera, llegaba un momento que el animal dejaba de moverse, se aislaba en una esquina. Eso se le llamó indefensión aprendida, que es algo muy parecido a la depresión humana, similar. Entonces, si lo que haces, hagas lo que hagas, no correlaciona con los resultados, el resultado es independiente de lo que tú hagas, si llegas a interpretar que lo que tú hagas no tiene ningún efecto en la realidad, no puedes hacer nada y normalmente eso te lleva a hacer menos cosas, a intentar menos cosas, una conducta más pasiva, con lo cual consigues también menos resultados. Y esa escala es un poco la indefensión aprendida. Si esto no ocurre, que hay alguna consecuencia, viene la atribución, la interpretación de lo que ha ocurrido. Y esto de atribuciones para mí es bonito, es una parte fácil y bonita de aprender, y es que todo lo que nos ocurre, de una forma u otra, le tenemos que dar una explicación. Siempre se la damos, ¿no? A más importante sea, más importante la explicación. Y esa explicación determinará que luego vuelva a hacer esas cosas o no. Es decir, es una forma de motivación. En cualquier situación hay una interpretación de la causa, cognición-causa. El primer autor que habla de esto es Heider y nos dice, bueno, ¿cómo puedo clasificar yo las atribuciones de lo que ocurre para hacer un análisis más o menos racional de la motivación? Y Heider optó diciendo, yo puedo hacer las atribuciones en función de dos variables, si es interna o externa, es decir, si lo que ha ocurrido depende de mí, interna, o de cosas de fuera de mí, externas, y si es estable o inestable, es decir, dependiendo de mí, puede ser estable como, por ejemplo, mi capacidad intelectual. Yo apruebo un examen por mi buena capacidad intelectual. O inestable, porque me he esforzado mucho, he estudiado mucho esta vez. Claro, la diferencia es muy importante. O sea, la capacidad sería una variable explicativa interna y estable. El esfuerzo sería interna, mía, pero inestable, más variable. Externa, la dificultad de la asignatura o del examen es externa y es estable, porque la dificultad no va a cambiar. Ahora bien, si ese examen, esas preguntas que hicieron esa vez, es externa, es inestable, la suerte. Y en función de eso haré la conducta. ¿Cómo haré la conducta? ¿Qué os parece? Pues si me ocurre algo bueno, por ejemplo, me saco un título y creo que es por mi capacidad y estable, mi conducta será estudiar más y seguir, porque a mí eso me ha gustado. Ahora, si pienso que me he sacado el título, por suerte, no. ¿Veis la diferencia? El mismo resultado me puede llevar a repetir la conducta o no. Me he puesto enfermo. ¿Por qué? Porque había un virus que me ha pillado, mala suerte. O porque no me he cuidado, porque no hago las cosas bien, porque interna e inestable. Y dependiendo de eso. ¿Me toca la lotería? Claro, no puedo pensar que es porque hay gente que se cree que se sabe el número, pero bueno. ¿Entendéis, no? Dependiendo de una atribución, dependerá la conducta. Al hilo de lo que hizo Heider, otro autor, Weiner, añadió a estas variables que puso Heider una tercera que se llamaba el control. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues además de ser interna o externa, estable o inestable, la causa de lo que me ha ocurrido, puede ser más o menos controlable por mí. ¿Vale? Yo tengo influencia o no tengo influencia. Si el grado de control es alto, yo podré modificar. ¿De qué depende? No, eso lo valoras tú. Estable quiere decir que no va a cambiar o va a cambiar muy poco, e inestable que puede cambiar con cierta facilidad. Por ejemplo, la dificultad de un examen concreto, de unas preguntas, es estable. Ahora, que la asignatura sea difícil es estable.
Bien, entonces, ¿qué solemos hacer cuando hacemos procesos de atribución? Pues cuando algo me sale bien, hay una especie de atribución defensiva. ¿Qué quiere decir defensiva? Preservar mi autoestima. ¿Me ha salido mal? ¿Soy tonto? No, es difícil. Ya está. O sea, si fracaso, suelo hacer atribuciones externas. Claro, el examen es difícil, o qué mala suerte, que lo pusieron a tal hora. O alguna interna, pero inestable. Bueno, va, es que no, me ha venido mal, he tenido la gripe, ¿vale? Y también defiende la autoestima cuando un éxito es porque yo lo valgo, yo lo puedo, estable y controlable, por supuesto. Yo cuando quiera repito. ¿Os dais cuenta, no? Es muy simple y muy potente, una explicación muy potente. Y entra dentro, todo esto es cognitivo, el proceso de atribución es automático y permanente. Todo lo que nos ocurre, hacemos una atribución. Claro, hay cosas de muy poca importancia. ¿Por qué se me ha quemado el café? No me da mucha importancia, pero ¿por qué? Yo qué sé, porque suspender el examen sí es importante y estoy pensando en eso. Bien, dentro de las teorías de expectativa-valor y defensiva plena atribución, vamos a ver que la mayoría de las teorías hablan de varias variables. Una es la procesos atribucionales y otra la de consistencia cognitiva. Esta, aunque esté aquí en un punto muy corto, yo tengo ahí bastantes datos, pero es muy fácil de explicar. Cuando yo tengo un cuerpo de creencias y de experiencia las creencias suelen ser fruto de la experiencia, todo eso tiene que formar un cuadro congruente y coherente. Mi mundo interno, mi teoría sobre el mundo, tiene que ser coherente, congruente. No puedo pensar que es bueno esforzarse en el trabajo y a la vez no esforzarme. Lo que hago, lo que pienso y lo que siento tienen que tener cierta congruencia. Por ejemplo, yo pienso que el mundo es injusto, que hay gente que tiene una vida muy arrastrada y que nos debemos ayudar unos a otros. Entonces, si veo a alguien pidiendo limosna, mi mente me dice que le debería dar. ¿Qué ocurre si no le doy? Porque ese día estoy de medio lado o paso de largo y digo, igual se ha emborrachado. Yo qué sé, cualquier cosa. Me siento mal. ¿Por qué? Porque las incongruencias, y estas son las teorías de consistencia cognitiva, creen que esos desequilibrios generan una tensión y que hay que resolverla. Porque no podemos vivir con una incongruencia. Tenemos una tendencia natural a la armonía y la congruencia. ¿De acuerdo? Un sentimiento, una acción o una creencia contrariada generan lo que Festinger llamó disonancia cognitiva. Y de alguna forma hay que resolverla cuando hay dos pensamientos en conflicto. O sea, por ejemplo, hay que cuidar la salud para una calidad de vida. Yo fumo. Eso va en contra de mi creencia de la salud. Ahí hay un problema. ¿Y cómo se resuelve? Pues a veces justificamos la conducta. Lo que se suele hacer menos, fumar es malo. Lo que menos se suele hacer es cambiar la creencia original. Cambiar la conducta o vamos cambiando una cosa para resolver la coherencia de la más barata a la más cara. Por ejemplo, yo qué sé, si puedo justificar que fumo, pues porque me da algún elemento nuevo, o sea, le pongo algo bueno, o yo qué sé, mucho perlumo en los coches. ¿Os dais cuenta cómo siempre buscamos una justificación? Y lo más difícil es lo más costoso. Dejar de fumar me cuesta mucho. Entonces buscamos el reequilibrio como sea, ¿vale? Entonces las teorías de consistencia cognitiva, buscamos la congruencia y intentamos justificar lo que nos ocurre. Tiene que ver con la atribución, ¿no? Si, por ejemplo, yo he hecho algo que no me gusta y que no encuentro una justificación, la buscaré como sea. De hecho, hay experimentos en los que hay un experimento tipo que nos va a dar mucho detalle, pero va de la siguiente cosa. Le dicen a una persona que haga algo que no le gusta, algo malo. Por ejemplo, en un experimento les hacían hacer una prueba, un test.
y había otras personas esperando para hacerla después. La prueba era aburrida, horrible, fea. Y les decían, mire usted, dígales a estas personas que la prueba es bonita, porque si no, no entran y no lograremos las personas que tenemos. Para que se lo digan, yo le doy a usted un dinerillo, le doy, yo qué sé, $1 o $2 para que se lo diga. Y la gente que había recibido poco dinero, todos lo hicieron, pero la gente que había recibido poco dinero se sentía peor que la que había recibido mucho dinero. Que había recibido dinero, vale, decía, ya he mentido, pero lo he hecho por dinero, no hay problema. El que no había encontrado una justificación, cambió de opinión. Les preguntaron qué tal era la prueba y dijeron, no estaba tan mal. ¿Por qué? Porque el dólar que les habían dado no era suficiente para explicar la traición que habían hecho. Entonces decían, no era tan mala la prueba, para que veáis hasta qué punto la disonancia nos hace cambiar. Bueno, pues eso, experimentos hay muchos. Bien, entonces vamos a ver ahora las teorías de este tema. Ahora sí entramos en las 2 o 3. Las teorías de este tema dicen que lo que hacemos por nuestra propia iniciativa, a más intrínsecamente motivada, es decir, a más dependa de nuestros propios propósitos, de la tarea en sí, de nuestras propias decisiones, más motivación habrá, y a más extrínseca sea, dependa de un estímulo externo de conseguir algo, menos motivación o más frágil será esa motivación, ¿no? Entonces, la motivación intrínseca mejora el resultado de los aprendizajes. Tiene mucho que ver con la motivación de logro, reduce la ansiedad. Todas esas cosas, estas teorías tratan de ver qué aspectos favorecen esa motivación intrínseca, que consideran la verdadera motivación cognitiva humana, mientras que la otra, la regulada por el ambiente, es secundaria comparada con la intrínseca. Cuando hay motivación intrínseca, la otra va detrás. Y, por supuesto, esta no logra todos estos resultados, ¿vale? Entonces, estas teorías dicen que tendemos a involucrarnos en las actividades por hacerlas. El ser humano tiene una tendencia a ser o creerse la causa de lo que hace. Un agente activo, una necesidad de ser eficaz y de hacer las cosas bien. Somos curiosos, somos creativos, nos gusta aprender, por lo tanto, buscamos involucrarnos en actividades para hacerlas bien. En algún tipo de disonancia conceptual, en el sentido de que la curiosidad es algo que no entiendo, ¿no? Motivar para hacerlo es, bueno, y con el concepto de Chance que veremos ahora, que es uno de los autores, de causación personal, nos movemos porque creemos que tenemos impacto en el ambiente, que podemos tenerlo y que eso es eficaz para nuestra vida. Entonces, esa necesidad de causación personal. Bueno, pues resulta que cuando nos dan un premio externo, muchas veces una actividad se reduce en vez de aumentarla. Cuando yo hago una actividad por el gusto de hacerla y me dan un premio, y hay muchos experimentos, algunos veréis ahí en los ejemplos, reducimos la frecuencia. Eso se llama paradoja del incentivo. Y estas teorías explican por qué. Cuando yo no tengo una satisfacción de esa causación personal y tengo una explicación alternativa, lo he hecho por dinero, deja de ser importante para mí, dejo de hacerla. Entonces, hay 3 tipos, hay muchos según las teorías, pero bueno, motivación intrínseca, por el hecho de conocer el mundo, saber cómo funcionan las cosas. O por el hecho de hacerla. Hay cosas que, yo qué sé, muchos deportes o actividades artísticas, el mero hecho de hacerlas te da un placer, ejecución, de hacerlas bien, y por la estimulación que sientes cuando la estás haciendo. En un momento, bueno, pues eso, este abanico, la motivación intrínseca, y en ese abanico es donde nos vamos a mover. De hecho, la PEC, la segunda práctica de la PEC, está midiendo exactamente esto. Dentro de la teoría de autodeterminación, mediremos en qué medida una actividad, es un cuestionario que mide en qué medida una actividad es debido a motivación intrínseca. Bien,
De todas estas teorías, aquí solo vemos 1, 2 y 3. Estas dos son como antecedentes de esta. Todas tienen ese punto en común que hemos hablado, estos tipos de motivación intrínseca. Esta es la más completa, que además luego se desdobla en 3 o 4 más, veremos 2, muy por encima. Y esta de aquí es la que utilizaremos en la PEC. La autodeterminación de integración orgánica es la que justifica el cuestionario de la PEC. Estas dos son como introducciones cuasi históricas, como vais viendo, a esta que es la más completa, y estas también. Bueno, Robert White dice que las personas buscan ser competentes y se evalúan a sí mismos y hacen cosas para ver si lo son. Chams, que tenemos una necesidad de ser agentes causales de lo que ocurre y de lo que hacemos, queremos ser. Bueno, y más en detalle vamos a ver las otras dos. La sobrejustificación. La sobrejustificación dice que yo, enlazando con la atribución, si a mí me ocurre algo y veo que hay una justificación, la asumo y me hago un esquema de por qué lo he hecho. Ahora imaginaos que en vez de una justificación lo he hecho porque me gusta, hay dos. Me gusta y además me han pagado. Eso se llama sobrejustificación. Veo que como lo he hecho porque me han pagado y añadir un estímulo externo que en principio debería aumentar la motivación, la disminuye porque le quita la justificación intrínseca y le da una extrínseca, que es menos estable y que no quiero. Eso se llama la paradoja del incentivo o el costo oculto de la recompensa, que es lo mismo, similar a la paradoja del incentivo. Hay un experimento de Lepper, que es el típico de esta teoría, en que a unos niños se les deja unos materiales para que dibujen. Algunos se les dijeron que recibirían un premio si hacían un dibujo, y a otros, como control, a otros no se les dijo que le iban a dar un premio, pero les dieron al final un premio. Bueno, estos que recibieron un premio esperado disminuyeron la actividad de pintar. Estos siguieron pintando con la misma. Es decir, porque el premio esperado reduce la actividad por la sobrejustificación. No creyeron que esa actividad fuera de su gusto, por lo tanto, le hicieron menos. También con monos ha funcionado. O sea, si a mí me dan un premio, tiendo a interpretar que lo que estoy haciendo es por eso, instrumental, es una conducta instrumental para un fin. El premio adquiere el protagonismo, la importancia y la actividad no. Si no hay premio, es la actividad la que adquiere el protagonismo, la importancia, y se colma esa necesidad de causación, de hacer las cosas. ¿Vale? Una conducta motivada intrínsecamente, cuando le damos un premio, puede disminuir costo de la recompensa. Teoría de eficacia de Bandura. Bandura dice que cuando las tres patas de cualquier actividad, que son yo, lo que hago y el ambiente externo, yo lo que hago es ver con el resultado si yo soy capaz de hacerlo o no. Dependiendo de lo que esperaba, lo haré más a menudo y me esforzaré más o menos. Es decir, según mi historia de refuerzos, según las evaluaciones que me han dicho a lo largo de mi vida de que soy capaz o no, según el ambiente que yo analizo y cómo lo veo, determina una variable que le llama él la autoeficacia. Mi percepción de dominio depende de mi historia, de la evaluación interna. Y esa autoeficacia me dará las dos variables que hemos visto antes, expectativa de resultado y expectativa de probabilidad, ¿no? La capacidad, mi seguridad de que la puedo llevar a cabo y la probabilidad de que las circunstancias en esa me lleven al éxito. Y eso es la autoeficacia de Bandura. Es una teoría descriptiva, no dice los porqués, pero bueno, ahí la tengo. Un poco, explica la persistencia. Y ya está. Y nos quedamos con eso. La recompensa, la paradoja del incentivo, un motivo externo, las disminuyen. Bueno, hay varios
experimentos y las teorías que hemos visto hasta ahora, cada una incide un aspecto diferente, la que nos importa es la autodeterminación que viene de las que hemos visto antes. Bueno, la autodeterminación, que ya os digo que es la que vamos a ver en la PEC, es una macroteoría que parte de varias de ellas, o sea, los autores iban analizando detalles, iban creando subteorías, y las que vamos a ver es la de la evaluación y la integración. Abarca todo, abarca cualquier conducta, y lo que trata de ver es hasta en qué medida una conducta es autodeterminada, en qué medida es intrínseca. Y dice que toda conducta viene desde no hacer nada, la desmotivación más absoluta, a una escala que pasa por motivaciones externas a las conductas más potentes que van a las motivaciones internas. Entonces, nuestra tendencia innata es hacia las conductas internas, más que las externas, que son una especie de obligación, esta es una especie de interés. Entonces hacemos siempre una evaluación cognitiva, la primera parte, la primera teoría en la que evoluciona, en la que yo veo si tengo competencia y tengo control, según las atribuciones anteriores, y me embarco o no en ciertos proyectos, dependiendo de, claro, los estímulos exteriores tienen influencia. Si a mí una recompensa puede disminuir la motivación interna, pero si solo tiene un papel informativo de decirme que voy bien, que no lo hago por eso. Por eso a veces una palmadita en la espalda es más poderosa que un premio, porque te dice que vas bien y no te da una atribución externa instrumental, ¿no? Bueno, pues los estímulos exteriores tienen mucho poder en cambiar si soy competente o no y por qué estoy haciendo las cosas. Entonces hay dos efectos. Esto es muy importante. Un premio, un estímulo externo, puede tener dos caras. Una informativa, que me dice que voy bien, que yo hago bien las cosas, y una controladora, que te lo doy si lo haces bien. Es decir, si para mí hago las cosas porque me dan el premio y atribuyo a que lo hago solo por eso, disminuye la motivación intrínseca. Ahora bien, si el premio es meramente informativo, diciendo has progresado, vas muy bien, la favorece. Es decir, a más informativo, más motivación intrínseca, más controlador, menos motivación intrínseca. Se entienden los dos papeles del premio, ¿no? Que los dos están ahí, pero se puede enfatizar uno el otro. Entonces estamos. La teoría de evaluación, valoro las consecuencias externas, valoro mi competencia y mi autonomía. Y la otra pata de la teoría, la integración orgánica, dice que a lo largo de mis experiencias, ese nombre de integración orgánica quiere decir que mis experiencias y mis creencias las voy asimilando y metiéndolas en mi forma de ser, en mis creencias. O sea, es integración sería internalización. Esa internalización puede quedar en cada teoría, puedo darle toda la extensión está desde motivación intrínseca a la desmotivación, puede quedar en cualquiera de esta escala. Vamos a poner aquí, bueno, está en inglés, pero da igual, luego la veremos en el... Esta escala, desde ninguna autodeterminación a la máxima autodeterminación, es decir, motivación intrínseca, eficacia y todo eso, en esta dirección, tenemos varios pasos que los vamos a ver en detalle en la PEC. Aquí están con menos detalle que en la PEC. En la PEC vamos a ver que el cuestionario que tenemos va a medir, a través de una serie de preguntas, un autoinforme, en qué medida una actividad, en ese caso es deportiva, en ese cuestionario, o bien no hay motivación absoluta por ella, o bien depende de una serie de factores extrínsecos, o bien de los tres intrínsecos que son los parecidos a los que hemos visto antes, la necesidad de conocer, estimulación y ejecución.
hacerla bien, por el hecho del sentimiento que me produce el hacerla, sensaciones, y por el hecho de explorar y aprender cada vez mejorar. Estas tres estarían más o menos al mismo nivel, intrínseca. Y las externas puede haber diferentes niveles de internalización. La completamente externa es cuando hago algo puramente por el premio. Si trabajo en algo que no me gusta, porque me pagan, y nada más. Y en el ejemplo nuestro, que es la conducta deportiva, se da mucho la introyectada, que es el siguiente paso. No la hago solo porque me pagan, sino porque me da vergüenza decir que no la hago. Por ejemplo, me apunto al gimnasio, se lo cuento a mis amigos, digo, voy a ir al gimnasio, voy a hacer una vida más sana, y luego me da una pereza que para qué. Pero voy por no asumir delante de mis amigos que me da pereza. Es decir, la motivación sigue siendo externa, no hay nada interno y se basa en la culpa y la ansiedad. El tercer nivel es que en cierta medida me convenzo de que hay algo bueno en eso. Ya sé que me cuesta, ya sé que no sé qué, pero oye, que algún beneficio tiene. Ya de alguna forma me identifico con lo positivo y la integrada es cuando creo enteramente como valor para mi vida estable, que es bueno, que en general es bastante bueno, pero todavía es externo, todavía lo hago por un beneficio que es la salud, hasta que pasaría a la interna, que sería por hacerlo bien, tal. ¿Veis? Esto sí va en orden, va en este orden. Bueno, pues esto es la teoría de autodeterminación, habla de esta línea de pasar desde la completamente externa por el premio, introyectada, vergüenza, culpa, identificada, parcial, una importancia de algún beneficio y una integrada en el sentido de que, vale, asumo que hay que hacer deporte porque la salud, porque la vida es saludable. Ya estas tres sería disfruto del deporte, cuando lo hago, mejoro y conozco y hago mejor la vida. Sí, claro que hay una mezcla, siempre hay una mezcla. Lo que pasa es que, según la teoría, cuando tú tienes un nivel de este tipo, estas otras pierden importancia. Por ejemplo, piensa en, yo que sé, Nadal o Djokovic. Probablemente lo hacen, les importan los premios, pero mucho menos que ser el número uno, que disfrutar con lo que hacen. ¿Entiendes? Claro que están ahí, pero el peso de una a otra es muy diferente. Entonces, precisamente el cuestionario de la PEC pregunta a la gente por qué hacen deporte. Y luego hay una intervención, hay una entrevista, una intervención para tratar de mejorar la motivación y les vuelven a pasar el cuestionario a ver si han mejorado o no. O sea, al final la PEC es usar una medida, una intervención y volver a medir. ¿Vale? Precisamente con esta escala. Bueno, y para acabar la parte teórica, vamos a ver también que ya hemos visto que la dificultad de la tarea es importante, porque si está ajustada como un reto que yo puedo conseguir, no es demasiado fácil, no es demasiado difícil, puede ser la motivación. Cuando yo lo valoro, esto es subjetivo, no es algo, yo lo valoro previamente que puedo, pues ahí es cuando más motivación puede haber. Entonces, hay una teoría bastante elegante de Csikszentmihalyi, no sé cómo se dice este hombre, mira qué nombre tan raro. Csikszentmihalyi, que se llama teoría del flujo o del reto óptimo. ¿Qué quiere decir? Que hay veces que cuando empiezas a hacer una cosa es exacto el nivel de reto que tú necesitas, la actividad se desarrolla con la fuerza justa y vas mejorando a una velocidad palmosa, y en esa zona de relación entre propia competencia y la tarea, el desafío, si se mantiene esa zona, fluye el aprendizaje, la situación de flujo. Te puedes concentrar bien, las tareas están establecidas, si tienes buena retroalimentación, fluye. ¿Vale? Esta es la teoría de Semmelweis. De hecho, esa sensación de flujo, alguna vez la habréis sentido, alguna cosa que hayáis hecho, ¿no? Eso. Y fuera de ahí, si yo pienso que la tarea es demasiado difícil para mi competencia, genera ansiedad, y si es demasiado fácil, aburrimiento, y en medio, flujo. ¿De acuerdo? Por último, habla de características de la recompensa. Cuidado que esto es importante. Hay
es muy importante. Hay un cuadro por ahí, pero más que el cuadro, esto. Si la recompensa externa es, como hemos visto en el experimento, si es esperada, afecta la motivación intrínseca, la disminuye. Si es inesperada, no. El carácter material, a más material y más tangible, peor, afecta más. Por eso digo, es mejor una palmadita. Si es muy tangible, es muy visible o muy saliente, está ahí, tienes la copa y tienes el cheque, peor, ¿vale? Eso es así. O sea, una recompensa esperada, tangible, excesivamente saliente, afecta a la motivación intrínseca negativamente, ¿vale? Entrar dentro de la lógica de estas teorías, ¿no? Y luego, dice que las personas que tienen, que actúan con motivación intrínseca tienen una serie de características que son estas. Buscan actividades voluntarias, seleccionan tareas de dificultad moderada, ni mucho ni poco. Los estímulos externos, la recompensa externa, tienen que ser informativos, principalmente eso de informativo controlador, y el controlador disminuye. Y el que se actúa por motivación extrínseca, lo que quiere es el premio, busca tareas fáciles, poco creativas, en función del premio, por supuesto, y cuando cesa el incentivo, cesa la tarea, mientras que la otra no. ¿Veis que esto es lógico? Y por último, pues habla de la entrevista motivacional, que es una forma de cambiar la motivación y precisamente lo que hacen de intervención en la PEC. Una entrevista clínica, es decir, una entrevista psicológica tradicional era decirte lo que tienes que hacer y en estas no te dicen lo que tienes que hacer, porque lo que tienes que hacer lo tienes que plantear tú. Fijaos que es más bien de estimular, reflexionar, de analizar y bueno, pues todo eso lo leéis un poco. No es una entrevista directiva. ¿Hay algún vídeo donde se pueden hacer esas entrevistas? Pues no lo sé, pero si queréis lo busco y os lo traigo. Porque no me acuerdo, yo creo que debe haber, ya miraré, lo he dicho. Ahora, os muestro, si lo encuentro, os muestro la PEC un poco, que no acabaremos hoy, pero quizás sí. Aquí tenéis instrucciones de la PEC 2 y aquí tenéis mi esquema. Bueno, esta PEC ya sabemos la teoría en la que nos vamos a basar, que es esta, y es una técnica de medida, que es un autoinforme que veremos el próximo día, pero que es muy sencillo. Autoinforme es simplemente que yo digo, mediante respuestas, en este caso, las respuestas son a un cuestionario tipo Likert, que es una escala de 1 a 7, acuerdo o desacuerdo. Las escalas Likert suelen ser un número impar de categorías, de máximo acuerdo, máximo desacuerdo. Impar para que haya un término medio, puede ser 5, normalmente, 7, y simplemente se contesta a cada ítem que está enunciado en positivo. Suelo practicar deporte porque me gusta ganar. En el acuerdo, desacuerdo. Bueno, justificación de la PEC. La actividad física, este cuestionario de motivación habla de la actividad física y nos dice ya, como veremos en el capítulo 10, que una de las aplicaciones es la deportiva porque tiene una incidencia en la salud y por lo tanto en la calidad de vida. Y hablamos de motivación en el deporte. La motivación en el deporte es fundamental, como hemos hablado del gimnasio, para iniciar y para mantenerlo y para crear hábitos a largo plazo. Entonces, según la teoría que hemos visto de autodeterminación, una motivación intrínseca es lo que importa y se puede inducir mediante una entrevista motivacional. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a medir la motivación para la actividad deportiva con un cuestionario. Vamos a hacer una entrevista motivacional. Bueno, esto es hipotético. Te dicen que lo han hecho y tú te lo crees y todo eso te dan los resultados y tú miras los resultados y los comparas. Y veremos el mismo cuestionario después a ver si ha cambiado. Esto es basado en la teoría de autodeterminación de Decirraya, ¿vale? Capítulo 8 y 9. La teoría de autodeterminación que ya hemos visto, que se basa en todo esto,
esta es la parte que nos interesa. Hablamos de que hay un continuo, desde la desmotivación absoluta hasta las conductas externamente motivadas, hasta las internamente motivadas, y eso es lo que mide este test, lo mismo que hemos visto antes. Si tu respuesta es ¿por qué no haces deporte? ¿Te interesa el deporte? ¿Para qué sirve eso? No me interesa, va contra mis principios. ¿Por qué haces deporte? Bueno, me ha dicho el médico que como no eso, me quitará no sé qué. Introyectada. Si vamos, no voy a quedarme solo, mi mujer, yo qué sé, lo que queráis, ¿entendéis, no? Y así. Entonces, el test en sí, el que vamos a ver, que es uno en concreto, mide precisamente preguntas de cada una de estas escalas, excepto de esta, de la integrada. Y nos dará una puntuación, o sea, una pregunta, las preguntas que tiene el test, o bien reflejan cada una de estas motivaciones. Y nos dará una puntuación en la que la parte interna y esta de aquí, la identificada, son positivas. Y estas tres puntúan el doble que esta. Veréis la fórmula completa. Y estas tres, escalas son negativas. Puntúan negativo. La desmotivación puntúa el doble. Es decir, la fórmula es una parte positiva, todo lo que tiende a lo intrínseco, y una parte negativa. Y nos da una puntuación. Como cada pregunta tiene una escala de 1 a 7, sacaremos un promedio. Por 2, más esto, menos esto. El índice va, bueno, no me acuerdo los números, no sé decir, pero eso, saldría eso. Las tres variables de memoria intrínseca, que suman duplicadas, más esta que suma de extrínseca, suma pero sin duplicar, y restan sin duplicar la media de estas dos, es decir, tenemos 2, 3, 5, 7, sobre 7, ¿no? La desmotivación es doble. O sea, las preguntas ya veréis que están calificadas de 1 a 7, simplemente sumaremos las que contribuyen a cada motivación, que las sabemos nosotros, no en el test, el que hace el test no lo sabe, contesta y ya está, pero luego te dicen tal pregunta, tal pregunta, tal pregunta, constituyen la motivación intrínseca de ejecución. Súmelas y haga el promedio. Entonces, bueno. Claro, esto es una medida que veremos en el capítulo 9, subjetivo. La persona te dice lo que él cree, te autoinforma. Dentro de las medidas subjetivas hay muchas, por ejemplo, una entrevista abierta o un autorregistro. Yo mismo puedo ir anotando lo que hago cada día y luego llevarlo. Y autoobservación, yo mismo me puedo tener una escala y ver qué tal cumplo o no cumplo los objetivos. Muchas formas, ¿no? de autoobservación. Pero la nuestra es un cuestionario. Todas ellas tienen en común que lo que preguntan es qué sientes, qué crees, qué haces y cómo lo valoras. Sentimientos, derechos y actitudes. Y las respuestas pueden ser de diverso tipo, desde totalmente abiertas, como una entrevista, cuéntame por qué haces deporte, semiabiertas, dime por qué haces deporte, más bien por competir o más bien por gusto, o con opciones como la que tenemos aquí, que es una 7. Eso, los dos que nos presenta en los contenidos, los presentados, escala de motivación deportiva y la CRDD, que es la que vamos a usar. Cuestionario de regulación conductual del deporte. Las describe un poco, se basa en la tabla de Ricci y de Ryan. Esta mide estas escalas, las teorías que hemos visto, 28 ítems. Esta tiene dos versiones, una reducida y una de 36. 9 subescalas por 4 ítems. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, las describe un poco. Entonces, todas ellas funcionan, o estas que hemos visto, la CRCD, funcionan con preguntas directas. Practico este deporte por algo. Siempre en positivo y tú dices de acuerdo o en desacuerdo, de 1 a 7. Está ahí, todas las preguntas están aquí en el material y te dice cuál influye en cada una. Las podéis leer para que veáis cómo es cada una y todo eso. Ese detalle no va a entrar mucho.
Entonces, nuestra PEC es una aplicación previa del cuestionario y una activación posterior del cuestionario. ¿Posterior a qué? A una intervención que es una entrevista motivacional. El que vamos a utilizar de las 36 preguntas, son 10, 20, 30, sí, está en una escala Likert de 1 a 7. 36 afirmaciones de por qué se realiza la actividad. Las 9 subescalas que mide es una de motivación intrínseca global, hay una escala global, las 3 que hemos visto intrínseca, las 4 que hemos visto de extrínseca, las 4 categorías, y la desmotivación, 9. Y cada escala se mide con 4 preguntitas, el promedio de 4 preguntas, de 1 a 7. Muy bien, cuando tenemos los resultados, esto es lo que se llama un estudio de caso único. A una persona medimos su motivación deportiva, hacemos el tratamiento y la medimos después. Si nuestro tratamiento ha tenido efecto, esperamos alguna variación. ¿De acuerdo? Los datos que nos dan, hipotéticos, son estos. Nos dicen, mire usted, estas son las respuestas que ha tenido, bueno, aquí las tenéis, este sujeto. Y yo luego las clasifico como viene aquí en el manual, que dice cada pregunta en qué motivación satura y las pongo aquí. La intrínseca, el ítem 2, el 11, el 20 y el 29. El 2, el 11, el 20, el 29. 4, 4, 3, 4. Aquí está. Y así sucesivamente, con la regla que tenemos aquí. Y saco el promedio. Intrínseca por la competencia, intrínseca por ¿cómo era? Ejecución y estímulo, las que sean. Pues este es el promedio. ¿Veis que mayoritariamente la motivación es extrínseca, incluso desmotivación? Está mucho más alto el promedio de 1 a 7. ¿Es que suben más? Bueno, pues después de la intervención ocurre esto. Bueno, perdón. Se suma todo según la fórmula que hemos tenido antes. 2 por esto, más esto, más esto, más esto. Aplicamos la fórmula y sale menos 5,41. Fijaos que la puntuación puede salir máximo 7 por 4, 28, mínimo 7 por 4, 28. Porque son, la escala al final son 7. O sea, si sale negativa es menos intrínseca, más positiva, más intrínseca. Bueno, pues de entrada nos sale menos 5,41. Esta fórmula, como tiene una parte negativa, pues sale negativa. Este es el índice previo. Y el post, ocurre esto, que pasa a subir mucho más la intrínseca y baja la extrínseca. Nos dan los datos, los tabulamos y queda esto. El post sería, ¿ves? Las mismas escalas que antes. La 2, la 11, la 20 y la 29, ahora son 5, 5, 5, 6. 5, 5, 5, 6. Sale este promedio. Conclusión. ¿Qué ha pasado de aquí a aquí? Pues esto ha pasado. Que ha aumentado mucho la motivación intrínseca, ha disminuido la extrínseca, es decir, la entrevista o la intervención ha sido un éxito y ha pasado el índice de autodeterminación de menos 5 a más 11. ¿De acuerdo? Y preguntas, preguntas y preguntas sobre todo esto. Algunas preguntas un poco tricky, por ejemplo, una característica del cuestionario de regulación conductual es que su rango va de 0 a 7. Cuidado, de 1 a 7, esto es falsa. Todas las afirmaciones que incluye son directas. Se parte de un valor neutro que se corresponde con el inicio del cuestionario. No se parte con ningún valor. Se suman las respuestas. Entonces, las preguntas son directas. Bueno, las hacéis, las respondéis, tenéis alguna duda, la preguntáis, pero con estas preguntas que salen aquí, sobran para las que salgan en el examen. Es decir, si sale este, aquí tenéis la respuesta, no las miréis. Si salen alguna de estas, la tenéis que responder, solo leer esto, con esto, y responder las preguntas las tenéis que responder. Por eso merece la pena hacerla, ¿de acuerdo? Así pues, la semana que viene vemos lo que nos queda, la medición y las aplicaciones, y bueno, lo que me queréis preguntar, ¿de acuerdo? Hasta el jueves. Ya miraré eso de las entrevistas motivaciones en algún vídeo, ¿vale?